título para hoy día es Soportar la tentación. Un título muy sugestivo y muy hermoso. Versículo de memoria, Santiago 1:12. Y este es precioso. Miren lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Precioso versículo. Precioso. Y lo primero que resalta es, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Recordemos que la semana pasada habíamos visto algo sobre esa felicidad que resulta de soportar la tentación. Habíamos dicho que podemos tener pruebas, que en esas pruebas debemos ser felices, bienaventurados. ¿Por qué? Porque es una prueba de nuestra fe que va a producir paciencia, perfección y sabiduría práctica. Y por eso empieza este versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Feliz. ¿Por qué feliz? Porque está alcanzando perfección, una sabiduría práctica. Pero ahora vamos a ver esto que es importante, la tentación. ¿Qué es la tentación finalmente? ¿Qué es la tentación? El preámbulo al pecado. Preámbulo al pecado, dice mi hermano. ¿Qué más es la tentación? Un ataque a nuestras debilidades. Un ataque a nuestras debilidades, dice nuestro hermano. Es una prueba, es algo que viene a probar nuestro carácter cristiano. Y eso es la tentación. Pero si hay la tentación, ¿quién produce la tentación? ¿Quién produce la tentación? Vamos a ver Santiago 1:13. Hay algunas cosas importantes que Santiago nos dice acerca de la tentación. Miren lo que dice primero. Cuando alguno es tentado, ¿qué pasa? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Lo primero que Santiago quiere poner en claro y quiere que nosotros entendamos y que todo el mundo entienda es que Dios no tienta. Que Dios no hace ese problema. Que Dios no tienta. Eso es lo primero que Él quiere poner en claro. Dios no tienta. Entonces, si Dios no tienta, ¿quién tienta? Si Dios no tienta, ¿quién tienta? Vamos a ver ahora 1 Tesalonicenses 3:5. Miren lo que dice. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado. ¿Quién? El tentador. Y que vuestro trabajo resultase en vano. Evidentemente hay un tentador. ¿Y quién es ese tentador? Todavía no lo dice. Vamos a tratar de descubrir con este versículo. Mateo 4:1. Miren lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué cosa? ¿Por quién? Por el diablo. ¿Quién es el que tienta? El diablo es el que tienta. Entonces hay dos cosas importantes que nos está tratando de mostrar Santiago en primer lugar. Dios no tienta, el diablo es el que es el tentador toda la vida. Él es. Y ahora, ¿y entonces qué? ¿Qué con esta información? ¿Qué con esta información? Vamos a ver Santiago 1:14. ¿Por qué él enfatiza esto? Dios no tienta. ¿Por qué enfatiza acerca de la tentación? Miren esta cosa interesante de Santiago. Sino que cada uno es tentado. ¿Cada uno es tentado por quién? Por el diablo. ¿Cuándo? Cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, ¿qué significa esta palabrita? Cuando en su propia concupiscencia, ¿qué significa esto? Pecado. Yo digo su propio pecado. Su propio pecado, dice mi hermano. A ver, vamos a ver algunas versiones que tratan de aclararnos qué significa esta palabra. Por ejemplo, tenemos la versión, traducción al lenguaje actual. Al contrario, cuando somos tentados, son ¿qué cosa? Nuestros propios deseos. Concupiscencia aquí se traduce con propios deseos, o sea, lo que queremos, lo que deseamos. ¿Qué más? Miren la nueva versión internacional. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios, ¿qué cosa? Malos deseos. O sea, concupiscencia significa ¿qué cosa? Los deseos que tenemos. En esta versión, malos o quizá buenos, pero son deseos que tengo aquí en lo profundo. Entonces, Santiago nos está diciendo, ustedes son tentados de acuerdo a qué cosa, a sus deseos. ¿Cómo es eso? Es lo que decía al principio cuando hablaba de tentación. Ajá. Es el ataque a mis debilidades. A mis debilidades. El enemigo aprovecha las cosas que él siente y conoce que me atraen, o las cosas que él ve que son mis debilidades, y entonces aprovecha para atacar ese punto. Hermano, es así, pero dice, Satanás no puede entrar a nuestra mente ni en nuestra conciencia, pero él es muy astuto, y con una palabra que digamos o algo que exterioricemos, él ya sabe dónde tentarnos, cuál es nuestro punto débil, y justo ahí ataca. Justo ahí ataca, dice mi hermana, justo ahí ataca en esos deseos. Vamos a ver en la Biblia cómo funciona esta situación. Tenemos algunos versículos importantes, por ejemplo, Mateo 4, 8, 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Otro versículo de Génesis 3, 4 y 5 dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora tenemos aquí, él nos dice que somos tentados de acuerdo a nuestros deseos. Y si leemos estos dos versículos, ¿cómo podemos relacionar esto? A ver, ¿cómo es esto de acuerdo a lo que más deseamos? El deseo de Jesucristo era salvar a la raza humana. Okay. Eso era lo que él más deseaba. Estaba dispuesto incluso a morir por ese cometido. Y Satanás le dijo, hey, no tienes que morir, hermano. Yo tengo una estrategia para eso. Entonces estaba tentando a Jesús en su mayor deseo. ¡Wow! En su mayor deseo. ¿Y qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con Eva? El deseo de ella en ese momento era ser como Dios, porque esa fue la oferta, lo que la serpiente le regaló. Vas a ser, tus ojos se abrirán y serás como Dios. O sea, codició ese poder. Oh, voy a ser como Dios. No dice la Biblia, pero yo me imagino haber sido creado por Dios y ver todos los sábados yendo y adorando a ese Dios, y todos los ángeles adorando a quién, a Dios, diciendo santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Viendo eso, wow, este es mi Dios, este es mi Dios. Uno admira, uno tiene una admiración grande por quién, por ese. Pero en este instante, ¿qué sucede con Satanás? Utiliza eso. Utiliza eso. Entonces, aquí está. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Puedes ser como Dios. Aquí, como dijo mi hermano, puede rescatar el mundo fácilmente.
No tienes que morir, no tienes que hacer nada, solamente es eso. Nos damos cuenta cómo actúa Satanás buscando las cosas más lindas que deseamos. Entonces, estamos viendo aquí una cosa importantísima. Satanás utiliza lo que más nos gusta. ¿Y cómo lo utiliza? Miren, es atraído y seducido. Tienes algo que te gusta y es lo que más deseas, con eso te atrae y seduce. Aquí el comentario da la idea de el pescador que lanza el anzuelo y ahí está el gusanito. ¿Y qué hace el pez? ¡Wow! Esto me gusta. No puede resistir, no lo necesita y entonces va y ¿qué cosa? Y lo pica. Porque le seduce, le gusta, le atrae. Si el enemigo sabe cuáles son las cosas que deseamos, ¿qué herramienta y qué técnica utiliza para poder lograr su objetivo? Si yo nunca lo he visto, al enemigo que usted menciona ahí, jamás me lo he encontrado. ¿Cómo utiliza él? ¿Qué hace él para lograr eso? ¿Cómo utiliza las cosas? Igual que en el Edén, dice mi hermano, igual que en el Edén. Y entonces, eso es importante, es atraído y seducido. Vamos a ver cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso? Vamos a ir al Edén, Génesis 3:6. Y vio la mujer, le atrayó esto, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer. ¡Wow! No. Y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosas? Estupidez. Eso es todo lo que utiliza. ¿Qué cosa? Nuestros ojos, ¿qué cosa? Los sentidos. Todos los sentidos. ¿Para qué? Para en ese momento, ¿qué cosa? Atraernos. Somos atraídos y seducidos de esa manera. ¿Eso no nos ocurre a nosotros a veces? ¡Wow! Me gusta eso. Oh, quiero y hago todo lo posible por obtenerlo. Sin medir ¿qué cosa? Las consecuencias. Entonces, estamos viendo el proceso. Entonces, el diablo es el que tienta, usa lo que deseamos y ¿qué hace? Nos atrae y nos seduce. Y según Santiago, después que nos atrae y seduce, ¿qué es lo que produce? Vamos a ver el versículo que sigue, Santiago 1:15 y 16. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué cosa? El pecado. Después que somos atraídos, da a luz el pecado. Wow. Entonces, miren esto. Después que se nos ha traído, ¿qué cosa? Y tomó de su fruto y comió. No hay nada más. Es un paso. Es un paso que se sigue. Si nosotros estamos acariciando un pensamiento, si nosotros estamos acariciando algo, esto me gusta, eso puedo, alguna cosa, eso va a ocurrir, es algo que inevitablemente va a suceder. Mano, outro ponto aí muito importante quando você dijo como se dá o processo é que aí se diz que o processo se dá por los ojos. Então, há que cuidar muito com o que miramos, com o que os nossos filhos estão mirando. Porque Satanás está mirando o que estamos mirando. Se há um tipo de revista abrimos, estamos sempre observando um tipo de coisa, ele sabe, mira, isso é que ele gosta e aí lhe hace a tentação. Por isso, há que cuidar com as películas, com tudo que, os vídeos que miramos e todas essas coisas. Porque a tentação vem através dos olhos. Y eso es importante porque por todos los sentidos viene, ¿qué cosa? El pecado. Mi hermana. Sí, precisamente lo que usted decía, mi hermano, cuando la hermana Elena de Juárez habla que de lo que algo nosotros tenemos que tener mucho cuidado son de las avenidas del alma. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Y somos fruto de lo que sentimos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que vemos. Entonces, si es lo que oímos, nosotros somos fruto de la contemplación de lo que estamos. Y eso es lo que engendra el pecado. Simplemente el pecado se engendra en la mente y da a luz.
Y da a luz. Y eso es, entonces aquí el pecado es concebido, ¿y qué pasa? Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. El pecado produce muerte. Y ese es el proceso. Usa lo que deseamos, nos atrae y seduce, el pecado es concebido y produce la muerte. El pecado, mis hermanos, produce muerte espiritual, muerte física, muerte de todo. Tantos problemas que sucede con el pecado. Problemas serios. Problemas que a veces un individuo no tiene necesidad de pasar. Trae el pecado. Vemos el ejemplo de David. Por una simple cosa, como ese pecado se fue multiplicando. ¡Qué tremendo! Ese es el pecado. El pecado no solamente produce muerte, sino produce dolor, produce angustia, produce muchas cosas malas. Pero eso es todo. Eso es todo. Ahí llega y se acabó el asunto. Algo tiene que haber. Es como toda enfermedad. Bueno, eso pareciera que son símbolos de que se acabó todo aquí, ¿verdad? Pero la idea nuestra es encontrarle solución a esta enfermedad. Debe haber algo para curarla. Debe haber algo. Un antivirus, so to speak. Un antivirus. Y miren lo que dice el versículo. Y debe ver, porque el versículo dice, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba que va a pasar, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, podemos resistir. Podemos, ¿qué cosa? Vencer esta prueba. El pecado no debe llevarnos a la muerte. No. Hay algo que tenemos que hacer. Porque el que haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Santiago con esta situación? Miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es como si estuviera diciendo, sí, todo esto utiliza Satanás. Todo esto es la artimaña de Satanás, pero un momentito, aquí hay algo bueno, un don, una dádiva perfecta. ¿Qué es esa dádiva perfecta? ¿Qué es esa dádiva perfecta? Que desciende de lo alto, del Padre de las luces, del que ha creado, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, del que ha hecho la luz y ha dividido la luz y las tinieblas. De este desciende. ¿Qué es eso? Esa dádiva. ¿Qué es esa dádiva? ¿Cómo dice mi hermano? Cristo Jesús. Pero vamos a ver este versículo. Miren qué dice Romanos 6:23. Miren, es cierto que el pecado produce la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Más, ¿qué cosa? La dádiva de Dios es vida. ¿De qué calidad? Eterna en Cristo Jesús, Señor Nuestro. Amén. El antídoto. No necesitamos aquí. Este es el antídoto. Esto es, mi hermano lo dice, el antídoto. Y eso es lo que es la realidad. Es el cambio. Podemos triunfar, podemos recibir la corona de vida, porque todo esto viene ¿de quién? De Dios. Cierto, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad hermosísima, hermano. Qué bueno dice el Señor, hermano, de que nosotros debemos mirar las cosas de arriba, más, cada vez más. ¿Cómo vamos a mirar las cosas de arriba? Cada día estudiando la palabra de Dios, una de ellas. Otro es orando cada vez más. Porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces ahí también está especialmente una solución para que uno pueda especialmente vencer al pecado. Amén, amén. Entonces ahí está una solución. Y el argumento de Santiago es interesante.
Es interesante. Primero nos muestra qué cosa, el problema, y ahora el antídoto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a seguir algunos versículos. Romanos 3, 23, 24. Miren qué dice. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios, condenados a la muerte, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que solamente es en ¿quién? Cristo Jesús. Solamente en Él. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto, esa es la solución para todo este problema que causa tantos dolores de cabeza, el pecado. Hermano Armando, hay algo interesante que es lo mismo desde antes de la creación y hasta los últimos días. Es una cuestión de decisión. Yo decido pecar o no, porque pecar es una decisión personal que tomo. Y la lección decía algo muy interesante que dice, por la oración ferviente y una fe viviente podemos resistir los asaltos de Satanás. Dice, la tentación más poderosa no es una excusa para pecar, por grande que sea la presión sobre el alma. La transgresión es siempre un acto nuestro. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a ninguno a pecar. La voluntad tiene que consentir, el corazón tiene que ceder, o la pasión no puede sobreponerse a la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Nosotros Amén. tenemos la gracia, somos justificados por Dios, pero hoy dice, pongo ante ti el bien, el mal, la muerte y la vida. Escogeos pues la vida para que viváis. Y aquí tenemos una oportunidad. Y una oportunidad de salir de eso. Y mi hermana bien lo dice, es una oportunidad que nos hace pensar y que Dios nos da para que podamos decidir cómo seguir. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a seguir adelante. La dádiva de Dios es vida y vida eterna. Santiago 1:18, miren su argumento. ¿Cómo funciona esto? Él, ¿quién? Dios, de su voluntad, ¿qué hizo? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, todo don perfecto proviene de ¿quién? De Dios. Y Él, de su voluntad, recuerden que Él planeó nuestra salvación desde antes de la creación. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y comparando esto con Juan 3:3, ¿qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces este proceso es diferente. También tiene que hacer con eso de nacimiento, con el proceso de vida. Y ahora nos dice, tienes que nacer, ¿qué cosa? Hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque mis deseos, ¿de qué calidad son? Muy buenos. No muy buenos. Tienes que cambiar algo en la vida. Tienes que hacer una decisión de cambiar algo en la vida. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué más? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿de qué calidad? Nuevas. Entonces el proceso es, hay que nacer de nuevo. Y como hay que nacer de nuevo, tiene que haber, ¿qué cosa? Cambio. Si ha nacido de nuevo, las cosas viejas, estas cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y miren cómo lo pone Santiago 1, 19, 20. ¿Cómo es su proceso? ¿Cómo él ve esta situación? Recuerden que Santiago es la epístola del cristianismo práctico. Y miren cómo dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar, tardo para qué? Para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de ¿quién? Viejos hábitos. Tiene que cambiar. Si antes era pronto para qué, si era tardo para oír, ahora tiene que ser pronto para oír.
Si antes era rápido para hablar, ahora tiene que calmarse, tener paciencia y ver qué sucede. Si antes era rápido para airarse, ahora tiene que cosa. Cálmate, cálmate, pueblo. Si antes, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿A qué nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hechas. O sea, hay cambio, hay un proceso de cambio. Hay que vivir una vida nueva. Y una vida nueva, de acuerdo a Santiago, práctica. Esto tiene que ver la gente, tiene que ver, las personas tienen que ver algo que está sucediendo con nosotros. Pero ese proceso, hermano, no es de la noche a la mañana. Ese es un proceso de que el ser humano debe de pasar y tiene que ser por medio de oración, como dijo el hermano aquí, por medio del estudio, porque estamos realmente yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza humana es, ¿qué? Rápido para hablar, rápido para criticar y no escuchamos. Entonces lo que Santiago nos está diciendo es algo de ir en contra de nosotros mismos, pero no podemos hacerlo solos. Gracias a Dios que Él nos da el poder por medio de la oración para poder llegar a ese punto. Y tenemos que hacer, tiene que haber cambio. Hay personas que son puestas al frente para que reciba los embates. Por ejemplo, no vino el avión, no pasó, la gente se enoja en el aeropuerto y ahí la persona que está al frente en counter. Y todo el mundo diciéndole un montón de cosas. ¿Por qué no llegó el avión? ¿Y por qué esto? Y la persona incólume, ni se mueve. Señora, cálmese. Ya vendrá. Dentro de 2 horas viene. Pero por dentro, cuando la gente se va, o por dentro está pensando, viste, desgracia, ¿no? Desgraciado. Y esto. Está pensando maldecirlo de arriba abajo. ¿Eso cuál es la diferencia? Yo no estoy exteriorizando lo que pienso, pero estoy manteniendo una actitud incólume. Nadie puede decir que lo estoy maldiciendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ha nacido, ¿qué cosa? De nuevo. O sea, no es lo mismo, ha cambiado. Algo hay. Algo ha cambiado aquí en el corazón. Y todavía Santiago sigue diciendo, 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es el proceso? Este proceso, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Recibid con mansedumbre la palabra de qué calidad. ¿Qué es lo que cambia? Según este versículo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra de Dios, o sea, lo que... La palabra de Dios. Pero ¿qué significa palabra implantada? ¿Qué significa eso? Implantada. La que tiene raíces. La que tiene raíces. ¿Raíces dónde? En el corazón, en la mente. Raíces en el corazón. Mi hermano dice en la mente. Es la implantada ¿en dónde? En la mente. Y eso es lo que dice el salmista. Miren lo que dice el salmista 119. En mi corazón he guardado ¿qué cosa? Dichos. Para no pecar contra ti. En mi corazón. Aquí implantada ¿dónde? Aquí adentro. En mi corazón. La palabra de Dios. El evangelio de la salvación. A ustedes están leyendo las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis, ¿qué dice? Y ellas son testimonio ¿de quién? De Dios. Del Salvador, de Jesucristo. Por eso esto es lo que nos ayuda a alcanzar la salvación. Y miren, dice, implantada en el corazón, la cual puede salvar nuestras almas. Y así tiene que ser. ¿Y por qué es importante implantar la palabra en el corazón? ¿Por qué es importante? Para no pecar. Para no pecar. Ya. ¿Qué más? Para no pecar. Aquí nos dice la cual puede salvarte. Hermano, cuando la palabra de Dios está implantada en nosotros, automáticamente nosotros vamos a hacer el bien, vamos a obedecer a Dios. Entonces ya no vamos a tener tanto el problema de ceder a la tentación. Automáticamente nos va a dar poder para vencer la tentación. ¿Qué dice mi hermana? Yo creo que más es nuestra mente, más que el corazón.
Y es cuando una planta tiene buenas raíces, da buenos frutos. Siempre el fruto pertenece a la misma calidad que son sus raíces. Si nosotros queremos realmente dar los frutos del amor, tenemos que tener implantada la palabra de Dios en nuestra mente. La raíz es muy fuerte. Y miren lo que dice este versículo especial. Tenemos que implantar la palabra de Dios en nuestro corazón. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si queremos aumentar nuestra fe, si queremos que esta fe crezca, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. No es una casualidad. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo dice mi hermana? La certeza. Es un don de Dios. ¿Pero qué es? Lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Es la fe ciega? No. Inteligente. No. La fe es, ¿qué cosa? Es inteligente. La fe, según este versículo, está basada en las evidencias de la palabra de Dios. Y lo que nos dijo nuestra hermana, todas las cosas que nosotros tenemos fe, es porque hemos leído en la Biblia. Y si hemos leído en la Biblia que Dios ha ayudado a José, quiere decir que Dios me va a ayudar a mí. Sí. Amén. Si hemos leído en la Biblia que Dios ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud, eso me da fe para saber que Dios me va a liberar a mí del pecado. O sea, todo lo que nosotros leemos me va a ayudar a aumentar mi fe, porque esa es la evidencia. Ahí está la evidencia de que Dios ayuda, de que Dios sí actúa y que Dios actúa en el momento preciso. Ahí está la evidencia. Hermano, dice el Espíritu de Profecía que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. A menos que olvidemos cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. O sea, nuestra fe está cimentada en una roca sólida. Amén. En las promesas de Dios. Y no solamente promesas, sino ¿qué cosa? Promesas que han sido cumplidas. Amén. Entonces tenemos que implantar la palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, que hay dos cosas que hay en nuestra vida. Podemos sucumbir en el pecado o podemos vencer el pecado para recibir la vida eterna. Mi hermana dijo hace rato, todo tiene que ver con la decisión. Todo tiene que ver con la decisión. Decisión y decisión. Generalmente para esto, Satanás no nos obliga. Satanás nos pone con bandeja. Puedes pecar. Y nosotros, como el pez, caemos sin ningún problema. Generalmente para este problema no hay mucha decisión que tomar. Pero para esto sí hay una decisión. Y esa decisión es, miren, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, a que decidamos acercarnos a Dios, nacer de nuevo y vencer las tentaciones. Que Dios nos bendiga y que nos ayude, mis hermanos. Amén. Gracias. Ahora la justicia de quién Viejos hábitos. tiene que cambiar. Si antes era pronto para qué, si era tardo para oír, ahora tiene que ser pronto para oír. Si antes era rápido para hablar, ahora tiene que calmarse y tener paciencia y ver qué sucede. Si antes era rápido para airarse, ahora tiene que cosa, cálmate. Cálmate, pueblo. Si antes, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿A qué nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
hechas. O sea, hay cambio, hay un proceso de cambio. Hay que vivir una vida nueva, y una vida nueva, de acuerdo a Santiago, práctica. Esto tiene que ver la gente, tiene que ver las personas, tienen que ver algo que está sucediendo con nosotros. Pero ese proceso, hermano, no es de la noche a la mañana. Ese es un proceso de que el ser humano debe de pasar, y tiene que ser por medio de oración, como dijo el hermano aquí, por medio del estudio, porque estamos realmente yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza humana es, ¿qué? Rápido para hablar, rápido para criticar, y no escuchamos. Entonces lo que Santiago nos está diciendo es algo de ir en contra de nosotros mismos, pero no podemos hacerlo solos. Gracias a Dios que Él nos da el poder por medio de la oración para poder llegar a ese punto. Y tenemos que hacerlo, tiene que haber cambio. Hay personas que son puestas al frente para que reciba los embates. Por ejemplo, no vino el avión, no pasó, la gente se enoja en el aeropuerto, y ahí la persona que está al frente en counter. Y todo el mundo diciéndole un montón de cosas. ¿Por qué no llegó el avión? ¿Y por qué esto? Y la persona incólume, ni se mueve. Señora, cálmese. Ya vendrá. Dentro de 2 horas viene. Pero por dentro, cuando la gente se va, o por dentro está pensando, viste, desgracia, ¿no? Desgraciado. Y esto. Está pensando maldecirlo de arriba abajo. ¿Cuál es la diferencia? Yo no estoy exteriorizando lo que pienso, pero estoy manteniendo una actitud incólume. Nadie puede decir que lo estoy maldiciendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ha nacido, ¿qué cosa? De nuevo. O sea, no es lo mismo, ha cambiado. Algo hay. Algo ha cambiado aquí en el corazón. Y todavía Santiago sigue diciendo, 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es el proceso? Este proceso, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Recibid con mansedumbre la palabra. ¿De qué calidad? ¿Qué es lo que cambia? Según este versículo. Recibid con mansedumbre la palabra la palabra de Dios. Pero ¿qué significa palabra implantada? ¿Qué significa eso? Implantada. La que tiene raíces. La que tiene raíces. ¿Raíces dónde? En el corazón, en la mente. Raíces en el corazón. Mi hermano dice en la mente. Es la implantada ¿en dónde? En la mente. Y eso es lo que dice el salmista. Miren lo que dice el salmista 119. En mi corazón he guardado ¿qué cosa? Para no pecar contra ti. En mi corazón. Aquí implantada ¿dónde? Aquí adentro. En mi corazón. La palabra de Dios. El evangelio de la salvación. A ustedes están leyendo las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis, ¿qué dice? Y ellas son testimonio ¿de quién? De Dios. Del Salvador, de Jesucristo. Por eso esto es lo que nos ayuda a alcanzar la salvación. Y miren, dice, implantada en el corazón, la cual puede salvar nuestras almas. Y así tiene que ser. ¿Y por qué es importante implantar la palabra en el corazón? ¿Por qué es importante? Para no pecar. Para no pecar. Ya. ¿Qué más? Para no pecar. Aquí nos dice la cual puede salvarte. Hermano, cuando la palabra de Dios está implantada en nosotros, automáticamente nosotros vamos a hacer el bien, vamos a obedecer a Dios. Entonces ya no vamos a tener tanto el problema de ceder a la tentación. Automáticamente nos va a dar poder para vencer la tentación. ¿Qué dice mi hermana? Yo creo que más es nuestra mente, más que el corazón. Y es cuando una planta tiene buenas raíces, da buenos frutos. Siempre el fruto pertenece a la misma calidad que son sus raíces. Si nosotros queremos realmente dar los frutos del amor, tenemos que tener implantada la palabra de Dios
en nuestra mente, la raíz es muy profunda. Y miren lo que dice este versículo especial. Tenemos que implantar la palabra de Dios en nuestro corazón. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si queremos aumentar nuestra fe, si queremos que esta fe crezca, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. No es una casualidad. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? El título para hoy día es Soportar la tentación. Un título muy sugestivo y muy hermoso. Versículo de memoria, Santiago 1:12. Y este es precioso. Miren lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Precioso versículo. Precioso. Y lo primero que resalta es, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Recordemos que la semana pasada habíamos visto algo sobre esa felicidad que resulta de soportar la tentación. Habíamos dicho que podemos tener pruebas, que en esas pruebas debemos ser felices, bienaventurados. ¿Por qué? Porque es una prueba de nuestra fe que va a producir paciencia, perfección y sabiduría práctica. Y por eso empieza este versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Feliz. ¿Por qué feliz? Porque está alcanzando perfección, una sabiduría práctica. Pero ahora vamos a ver esto que es importante. La tentación. ¿Qué es la tentación finalmente? ¿Qué es la tentación? El preámbulo al pecado. Preámbulo al pecado, dice mi hermano. ¿Qué más es la tentación? Un ataque a nuestras debilidades. Un ataque a nuestras debilidades, dice nuestro hermano. Es una prueba, es algo que viene a probar nuestro carácter cristiano. Y eso es la tentación. Pero si hay la tentación, ¿quién produce la tentación? ¿Quién produce la tentación? Vamos a ver Santiago 1:13. Hay algunas cosas importantes que Santiago nos dice acerca de la tentación. Miren lo que dice primero. Cuando alguno es tentado, ¿qué pasa? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a ¿quién? A nadie. Lo primero que Santiago quiere poner en claro y quiere que nosotros entendamos y que todo el mundo entienda es que Dios no tienta. Que Dios no hace ese problema. Que Dios no tienta. Eso es lo primero que Él quiere poner en claro. Dios no tienta. Entonces, si Dios no tienta, ¿quién tienta? Si Dios no tienta, ¿quién tienta? Vamos a ver ahora 1 Tesalonicenses 3:5. Miren lo que dice. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado. ¿Quién? El tentador. Y que vuestro trabajo resultase en vano. Evidentemente hay un tentador. ¿Y quién es ese tentador? Todavía no lo dice. Vamos a tratar de descubrir con este versículo. Mateo 4:1. Miren lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué cosa? ¿Por quién? Por el diablo. ¿Quién es el que tienta? El diablo es el que tienta. Entonces hay dos cosas importantes que nos está tratando de mostrar Santiago en primer lugar. Dios no tienta, el diablo es el que es el tentador toda la vida. Él es. Y ahora, ¿y entonces qué?
¿Qué con esta información? ¿Qué con esta información? Vamos a ver Santiago 1:14. ¿Por qué él enfatiza esto? Dios no tienta. ¿Por qué enfatiza acerca de la tentación? Miren esta cosa interesante de Santiago. Sino que cada uno es tentado. ¿Cada uno es tentado por quién? Por el diablo. ¿Cuándo? Cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué significa esta palabrita? Cuando en su propia concupiscencia. Concupiscencia, ¿qué significa esto? Yo digo su propio pecado. Su propio pecado, dice mi hermano. A ver, vamos a ver algunas versiones que tratan de aclararnos qué significa esta palabra. Por ejemplo, tenemos la versión, traducción al lenguaje actual. Al contrario, cuando somos tentados, son ¿qué cosa? Nuestros propios deseos. Concupiscencia aquí se traduce con propios deseos, o sea, lo que queremos, lo que deseamos. ¿Qué más? Miren la nueva versión internacional. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios, ¿qué cosa? Malos deseos. O sea, concupiscencia significa ¿qué cosa? Los deseos que tenemos. En esta versión, malos o quizá buenos, pero son traídos y seducidos de esa manera. ¿Eso no nos ocurre a nosotros a veces? Wow, me gusta eso, quiero y hago todo lo posible por obtenerlo, sin medir qué cosa, las consecuencias. Entonces, estamos viendo el proceso. Entonces, el diablo es el que tienta, usa lo que deseamos y ¿qué hace? Nos atrae y nos seduce. Y según Santiago, después que nos atrae y seduce, ¿qué es lo que produce? Vamos a ver el versículo que sigue, Santiago 1:15 y 16. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué cosa? El pecado. Después que somos atraídos, da a luz el pecado. Wow. Entonces, miren esto. Después que se nos ha traído, ¿qué cosa? Y tomó de su fruto y comió. No hay nada más. Es un paso. Es un paso que se sigue. Si nosotros estamos acariciando un pensamiento, si nosotros estamos acariciando algo, eso me gusta, eso puedo, alguna cosa, eso va a ocurrir, es algo que inevitablemente va a suceder. Bueno, outro ponto aí muito importante quando você diz como se dá o processo é que aí se diz que o processo se dá por los ojos. Então, há que cuidar muito com o que miramos, com o que os nossos filhos estão mirando. Porque Satanás está mirando o que estamos mirando. Se há um tipo de revista abrimos, estamos sempre observando um tipo de coisa, ele sabe, mira, isso é que ele gosta e aí lhe hace a tentação. Por isso há que cuidar com as películas, com tudo que os vídeos que miramos e todas essas coisas. Porque a tentação vem através dos olhos. Y eso es importante porque por todos los sentidos viene, ¿qué cosa? El pecado. Mi hermana. Sí, precisamente lo que usted decía, mi hermano, cuando la hermana Elena de Huay habla que de lo que algo nosotros tenemos que tener mucho cuidado son de las avenidas del alma. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Y somos fruto de lo que sentimos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que vemos. Entonces, si eso es lo que oímos, nosotros somos fruto de la contemplación de lo que estamos. Y eso es lo que engendra el pecado. Simplemente el pecado se engendra en la mente y da a luz. Y da a luz. Y eso es, entonces aquí el pecado es concebido. ¿Y qué pasa? Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? La muerte. El pecado produce muerte. Y ese es el proceso. Usa lo que deseamos, nos atrae y seduce. El pecado es concebido y produce la muerte. El pecado, mis hermanos, produce muerte espiritual, muerte física, muerte de todo. Tantos problemas que sucede con el pecado. Problemas serios.
Problemas que a veces un individuo no tiene necesidad de pasar. Trae el pecado. Vemos el ejemplo de David. Por una simple cosa, como ese pecado se fue multiplicando y multiplicando. ¡Qué tremendo! Ese es el pecado. El pecado no solamente produce muerte, sino produce dolor, produce angustia, produce muchas cosas malas. Pero eso es todo. Eso es todo. Ahí llega y se acabó el asunto. Algo tiene que haber. Es como toda enfermedad. Bueno, eso pareciera que son símbolos de que se acabó todo aquí, ¿verdad? Pero la idea nuestra es encontrarle solución a esta enfermedad. Debe haber algo para curarla. Debe haber algo. Un antivirus, so to speak. Un antivirus. Y miren lo que dice el versículo. Y debe ver porque el versículo dice, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba que va a pasar, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, podemos resistir. Podemos, ¿qué cosa? Vencer esta prueba. El pecado no debe llevarnos a la muerte. No. Hay algo que tenemos que hacer. Porque el que haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Santiago con esta situación? Miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es como si estuviera diciendo, sí, todo esto utiliza Satanás. Todo esto es la artimaña de Satanás, pero un momentito, aquí hay algo bueno, un don, una dádiva perfecta. ¿Qué es esa dádiva perfecta? ¿Qué es esa dádiva perfecta que desciende de lo alto, del Padre de las luces, del que ha creado qué cosa? Los cielos y la tierra, del que ha hecho la luz y ha dividido la luz y las tinieblas. De este desciende. ¿Qué es eso? Esa dádiva. ¿Qué es esa dádiva? ¿Cómo dice mi hermano? Cristo Jesús. Pero vamos a ver este versículo. Miren qué dice Romanos 6:23. Miren, es cierto que el pecado, deseos que tengo aquí en lo profundo. Entonces, Santiago nos está diciendo, ustedes son tentados de acuerdo a qué cosa, a sus deseos. ¿Cómo es eso? Es lo que decía al principio cuando hablaba de tentación. Ajá. Es el ataque a mis debilidades. A mis debilidades. El enemigo aprovecha las cosas que él siente y conoce que me atraen, o las cosas que él ve que son mis debilidades. Entonces aprovecha para atacar ese punto. Hermano, es así, pero dice, Satanás no puede entrar a nuestra mente ni en nuestra conciencia, pero él es muy astuto. Y con una palabra que digamos o algo que exterioricemos, él ya sabe dónde tentarnos, cuál es nuestro punto débil, y justo ahí ataca. Justo ahí ataca, dice mi hermana. Justo ahí ataca en esos deseos. Vamos a ver en la Biblia cómo funciona esta situación. Tenemos algunos versículos importantes. Por ejemplo, Mateo 4, 8, 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Otro versículo de Génesis 3, 4 y 5. Dice lo siguiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora tenemos aquí, él nos dice que somos tentados de acuerdo a nuestros deseos. Y si leemos estos dos versículos, ¿cómo podemos relacionar esto? A ver, ¿cómo es esto de acuerdo a lo que más deseamos? El deseo de Jesucristo era salvar a la raza humana.
Ok. Eso era lo que él más deseaba. Estaba dispuesto incluso a morir por ese cometido. Y Satanás le dijo, hey, no tienes que morir, hermano. Yo tengo una estrategia para eso. Entonces estaba tentando a Jesús en su mayor deseo. En su mayor deseo. ¿Y qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con Eva? El deseo de ella en ese momento era ser como Dios, porque esa fue la oferta, lo que la serpiente le regaló. Vas a ser, tus ojos se abrirán y serás como Dios. O sea, codició ese poder. Oh, voy a ser como Dios. No dice la Biblia, pero yo me imagino haber sido creado por Dios y ver todos los sábados yendo y adorando a ese Dios y todos los ángeles adorando a quién, a Dios, diciendo santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Viendo eso, wow, este es mi Dios, este es mi Dios. Uno admira, uno tiene una admiración grande por quién, por ese. Pero en este instante, ¿qué sucede con Satanás? Utiliza eso. Utiliza eso. Entonces, aquí está. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Puedes ser como Dios. Aquí, como dijo mi hermano, puedes rescatar el mundo fácilmente. No tienes que morir, no tienes que hacer nada, solamente es eso. Nos damos cuenta cómo actúa Satanás buscando las cosas más lindas que deseamos. Entonces, estamos viendo aquí una cosa importantísima. Satanás utiliza lo que más nos gusta. ¿Y cómo lo utiliza? Miren, es atraído y seducido. Tienes algo que te gusta y es lo que más deseas, con eso te atrae y seduce. Aquí el comentario da la idea de el pescador que lanza el anzuelo y ahí está el gusanito. ¿Y qué hace el pez? ¡Wow! Esto me gusta. No puede resistir, no lo necesita y entonces va y ¿qué cosa? Y lo pica. Porque le seduce, le gusta, le atrae. Si el enemigo sabe cuáles son las cosas que deseamos, ¿qué herramienta y qué técnica utiliza para poder lograr su objetivo? Si yo nunca lo he visto, al enemigo que usted menciona ahí, jamás me lo he encontrado. ¿Cómo utiliza él, qué hace él para lograr eso? ¿Cómo utiliza las cosas? Igual que en el Edén, dice mi hermano, igual que en el Edén. Y entonces, eso es importante, es atraído y seducido. Vamos a ver cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso? Vamos a ir al Edén, Génesis 3:6. Y vio la mujer, le atrayó esto, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer. ¡Wow! No. Y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosas? Estupidez. Eso es todo lo que utiliza. ¿Qué cosa? Nuestros ojos, ¿qué cosa? Los sentidos. Todos los sentidos. ¿Para qué? Para en ese momento, ¿qué cosa? Atraernos. Se produce la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Más ¿qué cosa? La dádiva de Dios es vida. ¿De qué calidad? Eterna en Cristo Jesús, Señor Nuestro. Amén. El antídoto. No necesitamos aquí. Este es el antídoto. Esto es, mi hermano lo dice, el antídoto. Y eso es lo que es la realidad. Es el cambio. Podemos triunfar, podemos recibir la corona de vida, porque todo esto viene ¿de quién? De Dios. Cierto, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad hermosísima, hermano. Qué bueno dice el Señor, hermano, de que nosotros debemos mirar las cosas de arriba, más, cada vez más.
¿cómo vamos a mirar la cosa de arriba? Cada día estudiando la palabra de Dios, una de ellas. Otro es orando cada vez más. Porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces ahí también está especialmente una solución para que uno pueda especialmente vencer al pecado. Amén, amén. Entonces ahí está una solución. Y el argumento de Santiago es interesante. Es interesante. Primero nos muestra qué cosa, el problema. Y ahora el antídoto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a seguir algunos versículos. Romanos 3, 23, 24. Miren qué dice. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios, condenados a la muerte, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que solamente es en ¿quién? Cristo Jesús. Solamente en Él. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto, esa es la solución para todo este problema que causa tantos dolores de cabeza, el pecado. Hermano Armando, hay algo interesante que es lo mismo desde antes de la creación y hasta los últimos días. Es una cuestión de decisión. Yo decido pecar o no, porque pecar es una decisión personal que tomo. Y la lección decía algo muy interesante que dice, por la oración ferviente y una fe viviente podemos resistir los asaltos de Satanás. Dice, la tentación más poderosa no es una excusa para pecar, por grande que sea la presión sobre el alma. La transgresión es siempre un acto nuestro. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a ninguno a pecar. La voluntad tiene que consentir, el corazón tiene que ceder, o la pasión no puede sobreponerse a la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Nosotros tenemos la gracia, somos justificados por Dios, pero hoy dice, pongo ante ti el bien y el mal, la muerte y la vida. Escogeos pues la vida para que viváis. Y aquí tenemos una oportunidad. Y una oportunidad de salir de eso. Y mi hermana bien lo dice, es una oportunidad que nos hace pensar y que Dios nos da para que podamos decidir. ¿Cómo seguir? Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a seguir adelante. La dádiva de Dios es vida y vida eterna. Santiago 1:18, miren su argumento. ¿Cómo funciona esto? Él, ¿quién? Dios, de su voluntad, ¿qué hizo? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, todo don perfecto proviene de ¿quién? De Dios. Y Él, de su voluntad, recuerden que Él planeó nuestra salvación desde antes de la creación. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y comparando esto con Juan 3:3, ¿qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces este proceso es diferente. También tiene que hacer con eso de nacimiento, con el proceso de vida. Y ahora nos dice, tienes que nacer, ¿qué cosa? Hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque mis deseos, ¿de qué calidad son? Muy buenos. No muy buenos. Tienes que cambiar algo en la vida. Tienes que hacer una decisión de cambiar algo en la vida. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué más? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿de qué calidad? Nuevas. Entonces el proceso es, hay que nacer de nuevo. Y como hay que nacer de nuevo, tiene que haber, ¿qué cosa? Cambio. Si ha nacido de nuevo, las cosas viejas, estas cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y miren cómo lo pone Santiago 1, 19, 20. ¿Cómo es su proceso? ¿Cómo él ve esta situación? Recuerden que Santiago es la epístola del cristianismo práctico. Y miren cómo dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír.
Tardo para hablar, tardo para qué? Para airarse, porque la ira del hombre no obra